Bueno, la señora Rosa Rojas Borda es la mamá de Javier Ríos, que tenía solo 8 años cuando fue asesinado en Barrios Altos. Y también su esposo murió en ese, en esa emboscada, en ese asesinato, ¿no? En esa incursión del Grupo Colina. Manuel Ríos su esposo tenía 31, Rosa solo tenía 26 años. Quien está a su costado es Carolina Ollague. Carolina Ollague tenía solo 11 años cuando mataron a su hermana. Su hermana se llamaba Dora. Dora Ollague era una alumna de la Universidad de La Cantuta. Dora tenía 20 años. Y bueno, han pasado 26 años, ellas siguen, ayer han salido a las calles y ellas acaban de ver lo que acaba de decir Kenji Fujimori. Entonces le tengo que preguntar a Rosa qué es lo que piensa. Usted acaba de ver a Kenji y además le han puesto al final el baile del chino. El baile del chino. Debe estar bailando también el señor chino en su lujosa mansión donde está ahorita. Escuchar a la señora decir héroe nacional, por mencionando el nombre de este señor, decir a la señora no tiene hijos, ¿qué sentiría si le hubieran hecho a ella lo que me hicieron a mí? Hace 26 años me dejaron mi hogar completamente destruido moralmente. Me quedé con 2 niñas, una de 5 años, la otra bebé de 9 meses. Niñas que, la mayor era muy engreída de su padre. Ella comía del mismo plato con su papá, ella moría por su papá. La menor no tiene memoria de su papá. Claro, tenía 9 meses. Y el señor, este joven, no sé de la edad que tenga, pero mi hijo tuviera este año 35 años. Me sentiría orgullosísima de tener a mi hijo a mi lado, como me siento orgullosa de estar con mis 2 hijas. La verdad, esto es muy doloroso para mí, para mis hijas. Yo salgo a las calles por mi hogar, por mi familia, por mi esposo, por mi hijo. Son 2 personas muy inocentes y ajenos a todo lo que el Señor trató de enlodar su memoria, su nombre. Lo asesinaron y ¿qué lo pusieron? Terrorista. Mi esposo nunca ha estado en ningún acto ilícito. Nosotros trabajamos en esa plaza Italia donde vivíamos alrededor de todas las dependencias policiales. Mi esposo nació en Barrios Altos. ¿Qué hacía tu esposo? Nosotros éramos vendedores ambulantes. En todo el año trabajábamos por temporada. Si es temporada de verano, vendíamos gaseosas, helados. Si era temporada de invierno, vendíamos coco, confitería, todo lo que era confitería o yuquitas fritas. Nos dedicamos a vender todo el año. No dejábamos de descansar de trabajar. A nosotros nos conocían las 4 dependencias policiales. No teníamos ningún vínculo con nada de lo que nos han acusado. Bueno, y tu hijo menor menos, ¿no? Javier. Mi hijo era un inocente. Obviamente era un niño de 8 años. Fue terrible lo que pasó contigo, con tu familia, con Javier, con tu esposo. Carolina, acabas de escuchar a Kenji Fujimori agradecer al pueblo y además le han puesto el ritmo del chino, ¿no? ¿Qué es lo que has pensado? Bueno, yo creo que es una burla, porque llevamos tantos años luchando por verdad, por justicia, en los procesos judiciales que hemos seguido, porque nosotros nunca nos hemos alejado de todas las vías legales, del cumplimiento de la ley para acceder a la justicia. Creo que esto es parte de una gran crisis moral que afrenta el país. Tenemos diferencias no políticas, sino humanas, éticas, porque quien sale a defender a un criminal, porque puede ser muy hijo, pero es un criminal, y no porque nosotros lo hayamos querido,
no porque la señora o nuestras madres, ¿no? Hayan establecido eso, lo ha establecido un fuero judicial. Fujimori es responsable de graves crímenes lesivos contra la humanidad. Entonces, aquí lo que tenemos es realmente una crisis, ¿no? O sea, me da realmente, así no se puede caminar al Bicentenario. Porque si no tenemos la capacidad crítica de decirle no a la impunidad, no a los asesinos, pues lo único que vamos a tener es un país de delincuentes. Javier Corcuera, en cuanto sucedió lo del indulto, entrevistó a los familiares de las víctimas, hizo un pequeño documental. Esto es lo que logró, y después le quiero preguntar, por supuesto, a Carolina y a Rosa qué es lo que piensan, qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a suceder. Si ellas, bueno, mis preguntas van a venir después. Primero veamos lo que hizo Javier Corcuera. Una burla, ¿no?, para todo este esfuerzo que ha significado para nosotros que haya juicio, que haya sentencias, que se puedan identificar las responsabilidades de estos crímenes. Yo sí creo en la necesidad de una reconciliación, pero la reconciliación con las víctimas es una reconciliación del Estado con las víctimas. Es el Estado el que nos ha fallado. Es el Estado el que en más de 30 años ha sido incapaz de investigar, de sancionar, de reparar todo el daño que nos han hecho. Estos jóvenes que ahora se movilizan lo hacen por la memoria, porque saben lo que ha significado la dictadura de Fujimori, porque saben los crímenes que ahí se cometieron, porque son tan jóvenes como nuestros familiares, con sueños, con esperanzas, no solamente de ser profesionales, de poner en práctica un proyecto personal, sino también en un país que sea distinto, ¿no? O sea, todos queremos, no sé, pues un sistema político que funcione, partidos políticos que hablen con la verdad, que se comprometan y cumplan, ¿no? Entonces, yo debo reconocer que yo no siento odio. Yo he estado en el juicio contra los Colina, he estado en el juicio contra Fujimori y no me despiertan ningún sentimiento de venganza. Y lo que hacemos, así arrastrando nuestro dolor y llorando, sin tener vergüenza, expresar nuestros sentimientos, lo hacemos en defensa de la memoria de nuestra familia. Y porque además reconocemos que lo que hemos vivido es tan duro y es tan doloroso que no queremos que nadie más lo viva. Y creo que como país nos estamos negando a aprender de estas historias, también de la muerte, también de estas decisiones políticas que se han tomado para acabar con la vida de nuestros familiares. Estamos negándonos a sacar una lección de todo esto, justamente para que la primera reacción como política de Estado no sea la muerte como una estrategia. Yo soy familiar directo, yo he visto en carne propia a estos criminales, yo he vivido esta historia de mi vida, esta horrible muerte que han tenido mi familia, este sufrimiento que años tras años lo tengo aquí grabado en mi mente. Es traumático tenerlo en mi cabeza constantemente, el rostro de los criminales, y lo peor, que hay gente indolente que nos dicen todavía esos terroristas, por la culpa de esos terroristas. Él no solamente ha traicionado, se ha burlado del dolor, del derecho a la justicia de los familiares, de las víctimas, sino de todo un país. Quedará escrito que él, como presidente de la República, le otorgó la libertad a un violador de derechos humanos, a un asesino, a un corrupto. Yo siempre diré que todo lo que he hecho por mi hermano es una gran demostración de amor, y que todo lo que hice no ha sido en vano, que eso ayudó, aportó, y me siento fortalecida. Sé que yo no estoy sola, que detrás de nosotros hay un gran grupo de mar humano. Esto no es una derrota, ¿no? Esta es una nueva etapa que nos encontramos y que hay que luchar, y que necesitamos el apoyo, el acompañamiento, el respaldo de mucha gente. Pero aquí estaremos, los que siempre recordamos y los que nunca olvidaremos, y que sí soñamos con un país mucho más grande, con un Perú que esté a la altura de las circunstancias. Y no dejaremos de estar en las calles, defendiendo nuestra patria. No se la voy a dejar, no me voy a ir, no me fui en la dictadura, no me fui en los años más difíciles. Siempre
estuve aquí, con la cara adelante, viéndome, no escondiéndome. Aquí nos veremos, así tenga que estar toda mi vida, porque sí sueño con que mis sobrinos, con que mis nietos, con todos los peruanos que vienen detrás, reciban una patria grande, una patria que merezca la grandeza histórica que nuestro país merece. Rosa, ¿qué tendría que pasar para que sientas un poco de paz en tu corazón, para que te reconcilies con el Estado, como han dicho en este documental? Porque evidentemente los responsables fueron sancionados, ¿no? Han purgado prisión, están purgando prisión, se ha indultado, encontrado autor mediato, ¿no es cierto? Pero te pregunto a ti como mamá y como esposa, perdiste a tu hijo de 8 años, lo mataron, y mataron a tu esposo. Tú tenías 26 años, tu esposo tenía 31. Y 26 años después sigues con tu herida abierta y sigues llorando. ¿Qué tendría que suceder para que descanses, para que digas, ok, está bien? Dinos, porque hay mucha gente que no entiende. Y sería bueno que hoy los escuchen tranquilos para poder entender todo. Mire, como madre y como esposa, y lo que yo pido y siempre he luchado es por la dignidad de mi esposo. Que el Señor asuma su responsabilidad, que en su gobierno ha habido equivocaciones, asesinando gente inocente. Empezó con el caso Barrios Altos, y en ese caso Barrios Altos hubo una oportunidad que yo le pedí al señor Fujimori, que por favor me ayudara. El señor se debe recordar de mí. ¿Qué le pediste a Alberto Fujimori? Él estaba yendo al colegio que estaban haciendo en Plaza Italia, y yo no sé cómo, pero llegué a su lado. Le hablaba, no me hacía caso, pero lo cogí, las manos no sé cómo, las cogí y le clavé mis uñas. Y le pedí, le dije, señor Fujimori, por favor ayúdenos. Somos las viudas de Barrios Altos, porque éramos la otra señora y yo. Y me miró, sí, me dijo, sí, lo voy a ayudar. Ah, viuda de Barrios Altos, ya, yo voy a ayudar. No se preocupe que en estos días vamos a ver su caso. Ahí quedó. Al año siguiente, lo que hizo que estos criminales que estaban presos por el caso Cantuta, los amnistió, los dejó libre. Yo le había pedido que por favor viera mi caso, exigía justicia, porque yo esos criminales yo los había visto, y a uno de ellos yo le supliqué que me entregaran a mi hijo y no lo hicieron. Y si yo le pedí en esa época que por favor que me ayudara, porque en la cabeza lo tengo acá, nadie me va a entender el dolor que yo siento, porque yo he visto el rostro de estas personas. Y si no los dije muchos años, porque mis hijas todavía eran muy pequeñas y necesitaban cuidado y tenía que quedarme callada. No lo hizo. ¿Y qué hizo para justificar la acción criminal que hicieron estos grupos, destacamentos que estaban asumando? Decir Barrios Altos eran terroristas y por eso lo mataron. Eso nos ha marcado a mi familia hasta ahora. La gente nos ve de esa manera. Cuando trabajaba en la Plaza Italia, todavía hasta el año 2001, todavía había gente inolente, me decía, esa es la mujer del terruco que lo mataron acá en Guanta. ¿Usted se imagina cómo me dolía a mí? Yo lloraba, pero muchas veces me aguantaba y le demostraba que no me hacían daño sus palabras, aunque por dentro a mí me dolía bastante. Para mí, todo esto, mucha gente no va a entender por qué no lo pasan. Como dice el presidente, pasa la página. Mi vida no es un cuento, yo no lo estoy leyendo, no lo he leído, lo he vivido, lo estoy viviendo, lo siento. La pérdida de un hijo es irreparable. Por supuesto. Pero lo que yo deseo es que este señor salga y reconozca el error que se cometió en su gobierno, y pasó en Barrios Altos y siguió pasando Cantuta y más asesinatos, más crímenes. ¿Cuándo iba a parar? Rosa, si en algún momento, yo sé que ustedes pidieron hablar con el presidente Kuczynski, ¿no es cierto? No los recibió. No.
Y es un momento muy crítico porque en efecto hay mucha gente que los califica y que les dice que eran terrucos y que ustedes eran familiares de terrucos. Y yo he dicho públicamente que así hubieran sido terrucos, terroristas como los insultan, nadie en un Estado de Derecho tiene el derecho, valga la redundancia, de hacer lo que hicieron. En tu caso mataron a tu hijo menor de 8 años, mataron a tu esposo. En el caso de los... Pero, por ejemplo, eso es algo que para mí es primordial, como parte de este proceso, porque es un proceso, la reconciliación es un proceso que debemos seguir como sociedad. Que se siga diciendo, que se nos siga estigmatizando, que se siga manchando la memoria de nuestros seres queridos, es una afrenta que el Estado tiene que reparar. ¿Y cómo tiene que reparar? Eso, ¿cómo? Porque está establecido en la sentencia. Los Colina, que eran miembros, el agente Tela, que se ha graduado en la Cantuta, que estudió toda su carrera para ser quien enviara todos los datos, habiendo una base militar dentro, que daba los informes de inteligencia todos los días, ellos mismos han determinado que nunca, ninguna de las 10 personas que secuestraron y mataron en Cantuta, y descuartizaron, incineraron y siguen desaparecidos en distintas fosas clandestinas. Son crímenes horrendos. Y no se hubiera descubierto si un señor que limpiaba la basura no hubiera... O sea, lo que pero pasó hasta fue hoy horrendo. siguen desaparecidos. Yo no he podido vestir a mi hermana y despedirla de este mundo como se debe despedir a los seres humanos. Entiendo. O sea, eso. Entiendo, Carolina, pero tú has dicho, pero ¿cuál es el camino para la reconciliación? O sea, primero, porque algo tenemos que hacer, digamos, pero como ejemplo, sociedad. Hablas de negación, o sea, hace meses hablaban de su famosa ley de negacionismo. Negacionismo es decir hoy, así como hay miles que dicen en las redes que ellos eran terroristas. Sí. Eso es negacionismo, porque la sentencia judicial dicen que no era. En la máxima instancia no ya no hay posibilidad de cambio alguno aquí. Entonces, esa es la verdad establecida y esa es la verdad que les guste o no. Obviamente, en un proceso judicial ante estos crímenes horrendos hay dos partes en una historia: la de los familiares y la de los criminales. Obviamente, si los criminales pensaran en que sus familiares también van a ser sometidos a este calvario que significa seguir un proceso judicial en el Perú, yo creo que lo pensarían 2 veces, porque su arrepentimiento es solo, ¿no? Porque no quieren tener a sus familiares siguiendo procesos judiciales. Aquí se quejan porque, no, mira cuántos años que no nos hacen un debido proceso. Y todos los años que nosotros también estamos a la par siguiendo esos procesos. Nosotros también tenemos que sacrificar parte de nuestras vidas personales siguiendo esos procesos judiciales. ¿Qué se ha hecho por una reforma judicial? Por hacer los procesos mucho más eficientes. Y de verdad, o sea, la verdad está establecida. ¿Te puede gustar o no? Aquí, o sea, de verdad, el procurador que hay antiterrorismo, que debería, porque eso fue terrorismo de Estado. Entiendo, entonces, Carolina, pero a ver, déjame por favor terminar mi pregunta para poder entender mejor el pensamiento. Entonces, partiendo del hecho de que en efecto se les insulta todo el tiempo diciendo que son terroristas, y ustedes dicen que no eran terroristas y está en la sentencia de que no, pero incluso en un Estado de Derecho a un terrorista no se le puede descuartizar, no se le puede quemar, no se le puede asesinar, o sea, tiene que haber un debido proceso. O sea, eso es que hay que dejarlo sentado. En democracia se actúa así, solo en dictadura se hace lo otro. ¿Cuál sería el primer punto clave para un segundo, por favor, Carolina, porque esto es... Tenemos que entender lo que ustedes demandan. ¿Cuál sería uno de los primeros puntos para
tender puentes para la reconciliación. Uno, que el Estado, el ministro de Justicia, no sé, incluso el propio presidente Kuczynski diga públicamente que las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta no fueron terroristas. O sea, es esa manifestación pública de un jefe de Estado frente a un drama que ustedes han tenido durante 26 años, ¿ayudaría en algo a la reconciliación, a buscar la reconciliación? ¿Creen que sería bueno eso? Necesitamos aceptar la verdad histórica que se está sentando en los procesos judiciales. Y eso significa que esa verdad que se ha establecido en esos procesos empieza a formar parte de los textos escolares. Porque aquí no es que yo te voy a convencer o tú me vas a convencer. Tú puedes creer lo que quieras. Ok, entonces para ti muy importante sería que en los textos escolares se cuente que esos civiles inocentes asesinados no eran terroristas y que fueron, bueno, muchos años después confundidos, lo que sea, pero que eran inocentes. O sea, quiero entender es que porque... más que eso es lo que tú dijiste antes. ¿Cómo debe actuar el Estado? Sí, a eso ¿Cuál debería ser? Por eso, entonces, ¿cuáles son los gestos que debería tener el gobierno? Porque aquí hay algo claro, que se ha dado un indulto y que no se ha hablado con las víctimas. O sea, para empezar ha estado mal todo, porque el presidente debió escucharlas. O sea, ¿qué le costaba abrir la puerta del Palacio y decir, a ver, señora Rosa, señora Carolina, pasen, voy a conversar con ustedes? ¿No es cierto? Creo que era lo mínimo que debía haber hecho. No lo hizo. Entonces... Pero la leche ya se derramó, sí, ya está derramada la leche. Por ejemplo, que no nos haya llamado. Ya. Si no nos quiso recibir porque... No, cuando necesitaban nuestros votos... ¿Aceptarías hoy día sentarte con Kuczynski? Aquí lo que se ha quebrantado es la ley. Ya. El indulto que ha dado es totalmente ilegal. Ya, o sea, no se cumple con la ley. No se cumple con la ley. Yo estoy aquí como ciudadana, como familiar, como está el 80% de la población totalmente convencido de que esto ha sido un trato. Y este es un indulto político. Ok, entonces, Carolina, para entender bien tu pensamiento, tú no te vas a sentar con Kuczynski, evidentemente no te vas a sentar con Alberto Fujimori, y tú no vas a parar hasta que esto sea ¿cómo se dice? Cuando sea revertido, o sea, hasta que Fujimori vuelva a la cárcel. Que se cumpla la justicia. Por eso, hasta que Fujimori vuelva a la cárcel. Sí. Si él tiene que cumplir... Pero ya lo indultaron. Todo es posible, ¿no es cierto? Dentro de la ley. No es que... Pero y si la Corte Interamericana dice, bueno, fue... Creo que hay suficientes evidencias, ¿no? Yo creo que no hay que mentirle al país, ni crear otra vez mucha más estigmatización sobre nosotros. Yo creo que ustedes, como el cuarto poder que son, deberían ser responsables de informar debidamente. Lo somos. Lo somos, y por eso te estoy llamando, y por eso yo creo... Y por eso, pero a lo que voy, Carolina, hay evidencia clara. Ya, ¿qué pasa si la Corte no llega Este indulto ha sido fraudulento. Ya, pero ¿qué pasa si la Corte no llega a eso y no dice nada? Estoy poniéndome en el otro lado hipotético, y el indulto sigue. O sea, no... ¿Cuál va a ser la actitud tuya de los familiares? O sea, ¿vas a seguir marchando hasta cuándo? ¿Hasta qué? ¿Hasta que pase qué? ¿Me dejo entender? Sí. Te entiendo. Pero es que no estamos marchando aquí solo por nuestros familiares. Esto es una crisis moral, ética, económica en nuestro país. Y aquí, o sea, creo que como ciudadanos conscientes, realmente responsables, ¿no? Debemos dejar fuera a todos los corruptos. O sea, ¿van a marchar hasta que caiga Kuczynski? Yo creo que el presidente tiene que renunciar. Ok, ahora vamos a conocer el pensamiento de Rosa. Rosa, si Kuczynski te llamara a Palacio, si le dijera, bueno, señora Rosa, yo no la recibí, quiero escucharla ahora, le pido disculpas, no sé qué le diría el presidente, la verdad, no estoy en su cabeza ni en sus zapatos. Pero si él hiciera eso, ¿usted iría a Palacio, Rosa? Mire, yo creo que tampoco no todo se lo va a dar al presidente. Yo creo que el que también tiene que pedir perdón, disculpas, es el propio señor Fujimori. Por eso, o sea, ok, muy bien. Él es el que tiene que decir públicamente, no me tiene que llevar a escondidas a un despacho, no.
públicamente, así como estamos acá, Ajá. que venga y acá hablando y aclare y que diga a todos sus compatriotas, a todos sus seguidores, a todos los congresistas, que ellos han hecho toda esa muralla para llamarnos de terroristas, todos los congresistas, para hacer su campaña, nos marcaban a nosotros, campaña tras campaña. Entonces, que venga, que lo haga público, sí, saben, me equivoqué o no lo hice bien, o esta persona de Barrios Altos, Cantuta y todos los casos que hay eran inocentes. Ok. Y pedí perdón. Ese sería el primer gesto que te daría un poco de paz, que Alberto Fujimori públicamente admita que Su Barrios Altos y la responsabilidad. Cantuta fue un grave error cometido en su gobierno, Ese es un su delito, dignidad de mi esposo, y que la no dignidad. se mató a terroristas, No, como se se ha mató. contado, sino que fueron civiles inocentes asesinados. Pero Ok. hay que quedar muy claros. O sea, si le seguimos diciendo error a crímenes lesivos No a la fue un humanidad, error, o sea, no fue un error, pues, no fue un error, fue un podemos delito. decirle error. Sí, Por es un algo está delito. preso y ya por algo han Si estado no presos. quería estar en la cárcel, no debió cometer los delitos que cometió. Así de simple. Y yo creo que todas las personas, o sea, que todos aquí, o sea, debemos ser responsables, ¿no? De nuestros actos, de acuerdo. Entonces, Rosa, lo primero para usted sería que Fujimori admita su responsabilidad. Muy bien. Que Kuczynski la llame a usted, le va y le viene, o digamos, le afecta, no le afecta, o le es indiferente. Yo mandé mi carta 2 veces, en Sí, abril y yo lo mayo. sé. Yo sé que usted ha... Y no recibió respuesta. No recibí Ok, respuesta. si hoy llama el presidente Kuczynski a los familiares, Carolina acaba de decir, yo no voy, ¿usted va? Me reunía con todos los familiares y mi representante legal para yo asistir. Ok. ¿Hasta cuándo va a marchar usted, señora Rosa? ¿Cuál es, digamos, eso? ¿Qué hay en su pensamiento? ¿Usted va a marchar? Por ejemplo, Carolina acaba de decir que ella cree que Kuczynski tiene que renunciar. ¿Usted qué piensa? Lo que el señor tiene que es seguir las leyes que él con el indulto la justicia que hemos buscado durante cuántos años y se logró una sentencia donde dijeron que los familiares de los víctimas de Barrios Altos eran inocentes y no estaban en ningún acto ilícito. Tanto logramos, al menos yo logré reivindicar el nombre de mi esposo. El señor Kuczynski lo tapó con el indulto. Ok. Y bueno, que sea lo que se llegue, yo seguiré marchando hasta donde se pueda. Hasta donde se pueda. Tengo que terminar. Carolina y Rosa, yo les agradezco. Solo tengo una última pregunta, pero por favor, una respuesta muy, muy, muy corta. Me gana mucho el tiempo. ¿Están ustedes en contra de la figura del indulto humanitario? Jamás hemos estado en contra del indulto humanitario. Siempre que se cumplan todas las prerrogativas que la ley establece. Muy bien. Si este indulto hubiera cumplido con todo, no tendríamos ningún Ustedes no problema. hubieran dicho nada. No estaríamos. ¿Usted, señoría? Sí. Igual. Bueno, muy bien. Yo les agradezco la presencia y como siempre lo voy a decir, en verdad lamento, eras muy joven, tenías 10 años, sigues luchando por la memoria de tu hermana, son 26 años, tienes hoy 36, bueno, eres muy jovencita y lamento mucho lo que le pasó a su hijo. Bueno, y a su esposo, pero usted era tan joven también, ¿no? Y estoy de acuerdo, la muerte de un hijo es irreparable. Es irreparable. Peor si te lo asesinan. Claro. Peor. Si queremos todo es grave. Claro, no. Si queremos construir un país realmente viable y justo para todos, lo que necesitamos es aprender las lecciones del pasado, de ese pasado que no se puede volver a repetir, de esa no repetibilidad de estos hechos lesivos que debe quedar enmarcado en las generaciones siguientes que asumirán el poder, que no transamos con la impunidad, no cambiamos la impunidad de corruptos con las de asesinos. O sea, este negociado político que ha hecho el señor Kuczynski es indigno para la grandeza de nuestro país. Así no podemos llegar al bicentenario. Muy bien, muchas gracias, Carolina. Muchas gracias, señora Rosa. Tengo que terminar el programa.